Ella es bendita por los siglos de los siglos. Hoy nos toca un tema muy importante, un tema sumamente interesante. Como sabéis, estamos dando la vida de un gran profeta, un profeta que, aunque no se conoce mucho, hizo mucho por el pueblo de Israel e hizo que realmente volvieran de la adoración de los ídolos al Dios verdadero. Este profeta, ya lo dijimos la vez pasada, porque sale en un sitio muy extraño, su nombre, como sucesor de Elías. En un monte allí, en un sitio extraño, sale la voz de Dios preguntándole: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías dice: bueno, pues que he sentido un vivo celo del Señor de los ejércitos y tu casa y tu pueblo se han ido tras los Baales y solo yo he quedado para servirte. Y le dice el Señor: mira, yo me he reservado 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así que ves ahora por el camino y vuélvete por donde has venido. Y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel. Y aquí sale el nombre. Y a Eliseo como profeta para sustituirte. Así que sale en un sitio extraño, y la semana pasada estuvimos viendo cómo fue su llamado ahí de esa forma extraña y el contexto histórico en que Eliseo va a tomar el relevo de Elías. Pero hoy vamos a ir un poco más adelante. Vamos a ver su llamamiento eficaz. Dios ha llamado muchas veces y de muchas maneras. Me acuerdo de cómo llamó a Pedro, Juan, Santiago y aquellos que estaban en la barca, ¿os acordáis? Estaban en el lago de Getsemaní o en el mar de Tiberíades o en el mar de Galilea. Estábamos hablando de la misma cosa, son tres nombres de un mismo sitio. Y allí estaban con sus redes y dice que se le acercó el Señor y le dijo: venid y desde ahora seréis pescadores de hombres. Extraordinario, ¿no? Me acuerdo también del llamamiento diferente de Natanael, allí debajo estaba allí Natanael pensando debajo del árbol, y cuando vinieron a buscarlo: ven que te vamos a presentar al Mesías, Natanael. Y cuando se acerca le dice: aquí un verdadero israelita del que no hay pecado. Y dice: ¿de qué tú me conoces? Dice Natanael. Dice: antes de que te llamaran te vi en el árbol. Inmediatamente Natanael dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Fíjate qué fácil se convirtió Natanael, ¿no? O el llamado del apóstol Pablo, camino de Damasco con su furia, su temperamento, queriendo destruir el camino de los que él decía el camino, que eran los cristianos. Cómo Dios lo derriba, no sabemos de qué, por lo menos de su orgullo y de su vanidad, y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él le dice: Señor, ¿qué quieres que te haga? Así que realmente se convierte y Dios lo llama. Hoy vamos a ver el llamado eficaz de Eliseo. Un llamado eficaz. Ahora sí que es verdad que va a cumplirse aquello que Dios había dicho que Elías tenía que hacer, un llamado para sustituir su ministerio de Elías a Eliseo. Y hoy vamos a verlo, está en el capítulo 19, David, capítulo 19, versos del 19 al 21 de Primera de Reyes. Y lo primero que quiero recalcar en esto, hay una cosa fundamental, es la fe puesta a prueba. Y lo quiero recalcar con las primeras palabras. Parecen que están puestas ahí como un adorno, pero es partiendo de allí. ¿Sabéis? Elías, el Señor le dice: mira, vuélvete por tu camino. Creo que aquí has venido para ayudarte, para reconstruirte. Estabas pasando un tiempo de prueba, un tiempo de dificultades. Aquí he venido yo, mis ángeles, para ayudarte, para decirte cómo van a ir las cosas, pero vuélvete y haz aquello que yo te he dicho. Y es el versículo que yo os he dicho, de que unja a Hazael, unja a Jehú y también a Eliseo. Pero partiendo de allí, Elías parte de allí, y yo creo que a veces somos muy dados a pasar los versículos demasiado rápidos, hasta los capítulos pienso demasiado rápido. Tenemos tal costumbre que decidimos leer la Biblia demasiado rápida sin tomar realmente, meticulosamente, lo que
ella nos quiere decir poco a poco. No importa tanto los capítulos que leamos, sino cuánto apliquemos de lo que ella está escrita y cuánto jugo le saquemos para nuestra vida. De nada nos vale que nos leamos la Biblia en menos de un año y que no entendamos absolutamente nada, ni que saquemos de ella el jugo necesario para nuestro provecho. Así que en estas palabras me llama mucho la atención. Dice, partiendo de allí, yo me he puesto en el lugar de Elías, y siempre uno tiene que ponerse en el lugar de aquellos que están leyendo para poder preguntarse cosas y luego poder aplicarlas a nuestra vida. ¿Conocería Elías a Eliseo? ¿Por qué no? Es una buena pregunta. Porque inmediatamente fácil es conocer a Asael, un general del ejército sirio, muy conocido como Naamán, que veremos que es después, mucho tiempo después, es también un general del ejército sirio. Pues, podríamos pensar que Jehú era muy conocido, ¿por qué? Porque era de la familia pudiente, de las dinastías que se manejaban en el poder de Israel, porque cuando Jehú mata a la dinastía de Acab, ¿vale?, se pone como rey, o sea que era ya alguien conocido. Pero ¿quién era este Eliseo? Pero yo pienso que Elías, yo le he preguntado, ¿tuviste duda en cuanto bajaste de allí que te ibas a encontrar inmediatamente aquel que ibas a tener que ungir y cumplir aquellos mandatos que Dios te había dicho? Yo pienso que Elías no duda. Elías no duda absolutamente nada. Su fe es puesta a prueba a lo largo de toda su vida y él ha sacado un sobresaliente. Cuando Dios le dice a Elías, vete al arroyo de Querit, porque allí te voy a sustentar con cuervos que te van a traer pan y carne por la mañana y por la noche, estate por lo menos allí. Y se cree que estuvo un año solitariamente en aquel arroyo de Querit, que estaba poco a poco secándose por la sequía que él mismo había determinado como juicio de Dios para que cayese sobre Israel, y no llovía. Y él cada día veía cómo esos cuervos, contra naturaleza, le traían el pan y la carne para su propio sustento. ¿Dudó Elías perdonar? No. Sabía que el Dios que le había dicho, vete allí, lo iba a sustentar tal y como él lo había dicho. A veces nuestra fe es puesta a prueba en las circunstancias de la vida, pero sabemos que Dios no puede mentir y no es hijo de hombre para que mienta. Si Dios dice algo, ¿tardará en cumplirlo? Él no se acuerda de sus promesas. A veces pensamos que Dios se ha olvidado de las promesas suyas. Dios nunca se olvida de sus promesas. Es más, nosotros siempre tendemos a recordarle a Dios sus promesas. No, Él diría, no, si yo ya las recuerdo, si yo ya las sé. Pero ¿sabemos realmente que las promesas de Dios, casi todas y cada una de ellas, son condicionales? Es algo que nosotros debemos de tener y prioritariamente tenemos que tener fe en lo que Dios dice y en cómo debemos actuar frente a las circunstancias de la vida para que Dios cumpla aquellas promesas que ha dicho, porque inmediatamente reclamamos la promesa de paz y tranquilidad y gozo en el corazón, pero dice que Dios guardará completa paz, y esto lo quiero, aquel cuyo corazón en ti confía, porque en ti han perseverado. O sea, ¿veis la condición? Yo quiero lo que sale de la conclusión de Filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Pero previamente, si leemos los versículos, opina, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, súplica y acción de gracia. Y a veces esto de la acción de gracias no nos gusta. ¿Cómo de la acción de gracias? Si yo tengo problemas, dificultades, si yo sé que mi vida esto no me gusta y esto, no hemos de dar gracias a Dios porque Dios controla todas las cosas. Y entonces es que viene la promesa de Dios. Elías, perdonar, aunque su fe está puesta a prueba, él no duda absolutamente nada, conoce a su Dios. Vive el Señor, se conoce estas palabras de este hombre en cuya presencia
estoy. Cuando se pone enfrente a Acab, dice, vive el Señor en cuya presencia soy, que no lloverá durante 3 años y medio. Y así se cumplió cabalmente. ¿Cómo va a desconfiar? Nunca. Pienso que este profeta, no es el nuestro el que nos toca, pero este profeta realmente confiaba en su Señor. Cuando el arroyo se secó, oyó palabra del Señor, dice, vete a Zarepta de Sidón, donde he dicho a una viuda que te sustente. Anda, tenía que salir del propio país, de su propio entorno, irse a una región lejana para que una viuda sin ningún recurso, realmente una viuda, que en aquel tiempo no tenían muchos recursos, lo sustentara. ¿Desconfió? No. Cuando llegó al sitio, Dios tenía preparado todas las cosas, porque Dios no es hombre para que mienta. Las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y la fe es puesta a prueba. Y creo que muchas veces, como os he dicho, pasamos de largo muchas veces los versículos cuando nos paramos claramente para meditar lo que podemos sacar de ellos. Cuando Eliseo dice, partiendo de allí, halló lo que Dios había dicho. Está claro. Siempre nosotros, si vamos en los caminos de Dios, en la dirección de Dios y hacemos lo que Dios quiere, siempre hallaremos las bendiciones de Dios para nuestra vida. Está claro. Pero si seguimos meditando en las palabras, encontramos, ¿a quién halló? Halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de él. Y él tenía la última. Pasando Elías por él delante, le echó el manto. Primero vamos a ver quién era Eliseo, porque la semana pasada estuvimos viendo el contexto histórico, cómo realmente su llamado raro en la cueva, allí en la voz, le dice le dice a Elías que va a ser el sucesor, pero poco sabemos de Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Hijo de Safat, de Abel Meloat. Su nombre, Eliseo, ¿sabéis qué significa? Mi Dios es salvación. Qué buenos son los nombres bíblicos. Mi Dios es salvación. Así que si alguno, todavía, bueno, aquí pocos ya tienen ganas de tener hijos. Bueno, el Marc, si alguno quiere ponerlo, el David, quiere ponerle un nombre, puede ponerle Eliseo, que significa mi Dios es salvación. Los nombres bíblicos casi todos tienen significado. Y pienso que cuando nosotros le ponemos un nombre a nuestro hijo, nos gustaría saber qué significado tiene. Hoy, la verdad es que los jóvenes ponen nombre y dicen, no, yo quiero ponerle un nombre vasco, o yo quiero ponerle un nombre... Pero bueno, el año pasado me dijo mi sobrino, el año pasado no, el otro, me dijo mi sobrino que el nombre más puesto, lo miró en el registro de la propiedad, de los niños, fue Mateo. Así que, mira, todavía después de tantos años, el recaudador de impuestos tiene un buen puesto en la lista. Mi Dios es salvación. Cada vez que gritaran el nombre de Eliseo, 2 cosas resaltaban de su nombre. Primero, dice, mi Dios. Eliseo adoraba al verdadero Dios. En aquel tiempo, los hijos de Israel se habían apartado del Señor, servían tras los dioses, los Baales, ¿de acuerdo? Los dioses paganos que realmente cuando conquistaron la tierra, Dios le había dicho a ellos, no debéis de servirle, porque si lo sirvierais, realmente la maldición que envía a estos pueblos, también la tendréis vosotros. Si os apartáis del Dios vivo, realmente no tendréis bendición, sino maldición. Aquí lo observamos, cada vez iba de mal en peor y llegó a pocos años después a su cautiverio total y su desaparición total, por lo menos el reino del norte, la parte de las 10 tribus, la parte de arriba de Israel. ¿De acuerdo? Así que observamos, pero cada vez que le dijeran Eliseo, mi Dios, y además, ¿qué hacía ese Dios? Es el único que trae salvación. ¿Cuánta y cuánta gente piensa en que pueden ser y allegarse a Dios de su propia forma? Que pueden llegar a salvarse por sus propios medios o por sus propias deducciones. Pero el nombre de Eliseo daba claro a los israelitas de que era el único, el Señor de los ejércitos, Jehová, el Dios de Israel, el verdadero Dios, es el único que podía traer salvación.
Y cada vez que lo llamaban, él realmente resonaba estas palabras: mi Dios tiene salvación. Es el único que puede salvar. Es el único. Claro que sí, es el único. Seguimos. El nombre de su padre. Eliseo, hijo de Safat. Era el nombre del padre de Eliseo, y significa el que juzga. El que juzga. Un nombre comprometido. Nos gustaría nombres más alegres, más, no sé, más que significan gozo, esperanza. Bueno, llamamos muchas veces a nuestras hijas Esperanza. Pero, ¿por qué realmente este nombre? Era un buen nombre también, porque recordaba a aquel que lo pronunciaba que realmente los hechos no quedan en el olvido, que lo que hacemos tienen un efecto. Toda causa tiene un efecto, y nuestros hechos, tarde o temprano, irán con nosotros. Y vosotros diréis, sí, sí. Realmente, Safat, el que juzga, ha de verse cada vez que lo decimos, nos ha de hacer reflexionar a nosotros. ¿Qué es la forma en que vivimos? ¿Cómo realmente nos movemos alrededor de nuestra vida? Porque llegará un día que todos nuestros hechos serán juzgados. Y bueno, pero es que yo soy cristiano, supongamos. He creído en el Señor Jesús. ¿Van a ser juzgados? Pues sí, todos y cada uno hemos de ser juzgados. A diferencia, claro que sí, habrá un tribunal del juicio del gran trono blanco, allí en el tiempo donde dice que el Hades dio todos sus muertos, la tierra dio todos sus muertos, se presentaron delante del Creador, Apocalipsis lo menciona, y los libros fueron abiertos y fueron juzgadas las obras de cada uno. Y según las obras de cada uno, según el juez, que es el juez supremo, aquí era el nombre puesto, pero hay un juez supremo que va a pesar nuestras acciones y cada uno va a ser realmente puesto a prueba. ¿Y cuál será entonces nuestra nota frente a la forma de vida que hemos llevado? Está claro que aquellos que hemos confiado en el Señor como único y suficiente Salvador, nosotros no vamos a estar delante del juicio del gran trono blanco, porque ese juicio será para condenación. Todos aquellos que realmente sean juzgados, sus obras van a condenarlos, porque todos y cada uno realmente somos malos. La Biblia afirma que no hay ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado. No hay nadie que por sus propias obras puedan realmente presentarse delante de Dios y decir: yo me he ganado la salvación, yo he hecho todas las buenas obras, soy bueno. Realmente no hay nadie, porque todos somos malos. Pero sí que es verdad que aquellos que hemos confiado en el Señor iremos delante de otro tribunal, y este es el tribunal de Cristo. Claro que no será para condenación. Aquellos que hemos confiado en Cristo, Jesús realmente ha perdonado nuestros pecados porque los ha llevado en el madero, y la justicia que tenía que recaer sobre nosotros ha caído sobre él, y el castigo él lo ha llevado por nosotros. Así que no voy a ser condenado, pero sí que voy a ser juzgado. Dice Pablo en Corintios: si alguno edifica sobre este fundamento, que es Cristo, heno, hojarasca, madera, la obra de cada uno será puesta a prueba y se quemará. Cuando estemos delante del tribunal se probará. Dice: será salvo así como por fuego, porque realmente se ha confiado en Jesús, será salvo. Pero ¿qué vas a decirle al Señor, al juez de toda la tierra? Porque el juez de toda la tierra es un juez de amor, pero es un juez justo. Y no habría justicia si realmente no habría castigo de aquellas obras que realmente están mal. Así que esto es una buena cosa también, que podemos verlo, el nombre de su padre. Partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat. Y lo que no está aquí, pero está en la otra cosa, que es de Abel Meolá. Anda que no. El pueblo se encontraba en la tribu de Manasés. Sabéis, cuando Josué conquistó la tierra prometida,
dividió el río Jordán, entró con las huestes de Israel, un montón de allí, conquistó la tierra prometida que Dios había dicho a Abraham, por eso le llamamos la tierra prometida, ¿vale? Y dividió la tierra. Mayoritariamente las 9 tribus se quedaron en el occidente, pero 3 tribus se quedaron en el oriente. Gad, Manasés y Rubén. Rubén, Gad y Manasés. Manasés era tan grande como Judá, que tuvo que quedarse parte en el oriente y parte en el occidente, y dividía el río Jordán, dividía la parte de la propia tribu de Manasés. ¿De acuerdo? Pues bien, la parte de este pueblo, de Eliseo, estaba en la parte occidental del territorio. ¿Sabéis? El Jordán siempre ha sido un tipo de separación, un tipo de muerte y de división. Los hijos de Israel tuvieron que entrar dividir el Jordán por medio de un milagro y entrar a la tierra prometida. Lo de atrás era el desierto. Los 40 años de cautiverio en Egipto, pero los 40 años de maldición dando la vuelta allí en el desierto. Entrar a la tierra prometida significaba la bendición de Dios, significaba que Dios los había bendecido, y mucho más porque ganaron todas las batallas y pudieron conquistar toda la tierra. Pero hay algo también que nos llama la atención. ¿Estamos preparados para cruzar algún día ese Jordán? Dice, es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Ya lo hemos dicho antes. Pero ¿sabemos todos que un día hemos de pasar por esa separación, esa muerte, esa división? Porque no todos vamos a estar aquí para siempre. ¿Realmente no sabemos que la vida aquella es una vida tan importante, muchísimo más importante que la que tenemos aquí? A veces nos agarramos tanto aquí, a esta parte del Jordán, que es puramente un desierto, las dificultades, porque algunos dicen, no, el infierno es esta vida, porque cuánto no pasamos en esta vida, cuántas dificultades hay y cuánta sequía de tantas cosas. Vale, no es el infierno, pero sí que es verdad que pasamos por muchas pruebas y dificultades. Pero no vemos con claridad el pasar el Jordán. Como lo vemos como una neblina, pensamos, mira, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es un refrán español, ¿no? Es un mal refrán, un mal refrán español. Pero es un buen refrán porque siempre nos agarramos a esto. Más vale malo conocido. Pero pienso que cada uno de nosotros hemos de saber que todos pasaremos el Jordán. Todos y cada uno pasaremos. Lo importante es que sepamos pasarlo con la claridad que lo pasaron los israelitas. Es más, cuando Elías va justamente a ser arrebatado en el torbellino y un carro de fuego va a dividir Elías y Eliseo para dejarlo ir, Elías y Eliseo cruzan el Jordán. Y justamente después de cruzar el Jordán es cuando es arrebatado, para que veamos el simbolismo que tiene el Jordán de la separación. Y es verdad, otra cosa que nos llama la atención es aquellos que mueren en el Señor. Dice, sus obras, ¿qué dice? Siguen con ellos. Pensar que cuando pasan el Jordán van a un sitio mejor y nosotros un día estaremos con ellos. Estaremos allí igualmente con ellos. Esto es algo que podemos meditar también en estas palabras, ¿no? Vamos a ver, si hemos visto... Ay, me has quitado el... No me lo quites. Si hemos visto quién era Eliseo, lo que se nos dice de él, veamos ahora lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo Eliseo cuando Elías lo llama, cuando hace su llamamiento eficaz. Dice que araba con 12 yuntas, es de bueyes, delante de él. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó su manto sobre él. Araba con 12 yuntas de bueyes. Parece ser que el campo en que estaba arando
o sea, trabajando. Eliseo estaba trabajando, era muy grande. Y para ararlo, yo soy torpe, no he visto arar nunca. Y cuando estuve haciendo el estudio me acuerdo de Esther, de Noemí y de Ruth, y ¿cómo era? De Noemí, ¿no? De Ruth, el libro de Ruth. De Ruth habla muchas cosas de cómo se trabajaba en aquel tiempo, cómo levantaban la parva, o yo qué sé. Bueno, cosas de aquello. Y yo tuve que estar investigando allí porque yo muchas palabras no las sabía. Pero aquí mirando observo que el campo era tan grande, que pasaban una yunta de bueyes y se ponían a un lado, otra yunta de bueyes en otro lado, y otra, así hasta 12, imaginaros, y tenían 12 yuntas de bueyes para arar un campo enorme. Hay algunos que afirman que Eliseo, al ser el último, era porque era el dueño del campo, su familia era dueño del campo, y Eliseo era un hombre pudiente, o sea, hijo de un hombre pudiente, porque parece ser un joven, medio joven, no joven del todo, pero un medio joven, ¿de acuerdo? Y paseaba, pues el último de las yuntas estaba él haciendo, estaba trabajando. Y yo siempre pensando, Dios allí desde el monte Oré le dice a Elías, baja y vas a ungir a un muchacho, era un poco ya en años, vas a ungir a tal Eliseo. Eliseo baja allí y ¿cómo encuentra a Elías? ¿Cómo encuentra Elías baja de allí? ¿Cómo encuentra a Eliseo? Yo me lo he imaginado, uno tiene que imaginar, debajo de un árbol orando allí. Oh, Señor, gracias. Oh, y está llorando. No. Me lo he imaginado que está en el templo allí haciendo sacrificio, el que más del pueblo, allí haciendo sacrificios y yendo, o no sé, está allí leyendo la Biblia constantemente. Allí lo vemos allí leyendo. ¿Qué está? Trabajando. A veces pensamos que lo que hacemos no es... No, solamente aquello es espiritual, aquellas cosas que son espirituales. Y uno tiene que estar continuamente leyendo la Biblia, orando y diciendo gloria a Dios, aleluya, y como que el trabajar no es también cosa para servir al Señor. La verdad es que todos y cada uno de lo que hagamos hay que hacerlo para el Señor. Y cualquier cosa que hagamos, si lo hacemos para el Señor, estamos haciéndolas bien. Hasta cuando estamos pues, en una fiesta riendo, si todo lo que se hace realmente dice para los injustos, no dice Pablo eso, para los necios todas las cosas son malas, todas las cosas, para los santos todas las cosas son santas, hermanos, si hacemos las cosas bien hechas. Perdona, no quiere decir ahora, pero que cualquier actividad hagámosla para el Señor. Pablo, el gran evangelista, el gran promotor del evangelio por todo el mundo conocido de aquel entonces, montaba tiendas. Su oficio no era meramente misionero, sino que cuando no estaba haciendo de misionero, estaba trabajando montando tiendas. O sea que, imaginaros, estaba trabajando, arando. ¿Qué pensáis otra cosa? Que lo que hacemos en la iglesia, lo más importante quizá es el Rafa, yo que predico, o los que predican, o los diáconos que dirigen la iglesia, o toda la actividad que se hace. Cada cosa que se hace en la iglesia es importante. Cada uno tiene una forma. Pablo, cuando identifica la iglesia, lo pone como si fuera un edificio o como si fuera un edificio, o ¿cómo era lo otro? Tiene dos simbolismos. Una casa, ¿no? Un edificio y lo otro no me acuerdo. ¿Una casa es? No me acuerdo bien, creo que sí, un edificio, sí, pone el cuerpo, un edificio y el cuerpo, Noemi, el cuerpo. Si todos fuéramos orejas, ¿dónde estaría el olfato? Si todos fuéramos, ¿dónde estaría? Pablo afirma eso. O sea que todos somos importantes, cada uno en su función y cada uno en la parte del edificio que le ha tocado hacer para que todo vaya perfecto, para que el edificio vaya creciendo y para que el cuerpo vaya creciendo y para que todo vaya en la dirección. Todo es importante. Así que cuando veo que el sucesor de Elías, un gran profeta, el Eliseo, lo veo que está trabajando allí y que luego hace lo que hace, yo digo, Señor,
Gracias porque tú llamas a todas las personas y todas las personas pueden ser útiles. No solo los más listos, sino los más tontos o los que están haciendo otro trabajo que parece que sean menos. Podías haber elegido a un sacerdote que ese sabía la ley, seguro a lo mejor más que Eliseo. Podía haber elegido a otro, pero Dios elige al que quiere y como quiere. Así que no te menosprecies nunca, ni por el trabajo ni por lo que sabes, porque Dios te coge y hace lo que quiere. Y es importante lo que Dios te ha dicho que hagas. Si Dios te ha dicho que hagas eso, si tú lo haces, escucha, estás en el mejor de los sitios y en la bendición de Dios. Está clarísimo. Ahí lo vemos, trabajando. El trabajo es cosa honrosa. Y algunos dicen, bueno, no, es que mira, el Señor Jesús con Marta y María. Marta, afanada estás y turbada, porque Marta le dice al Señor, oye, Señor, mira a María, que está ahí parada y no me ayuda, y yo tengo que poner a todos los hombres la comida. Y el Señor reprende a Marta, pero no la reprende porque estaba haciendo mal, sino porque no había puesto en orden sus prioridades. En ese momento estaba el Señor allí. Más vale escuchar al Señor y después pues poner la mesa, y poner la comida y hacer las cosas. Y no es porque no deberían de hacerlo. O sea, que nunca las Martas, aquellas que tienen ese carácter muy activo y que siempre le han dicho, es que tú eres Marta. No, Marta nunca fue reprendida porque estaba haciendo mal, sino porque no había puesto bien sus prioridades. Creo que cuando uno pone bien sus prioridades, todas las cosas están bien hechas. Y por eso dicen, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Vale, pasamos. Bien, hemos visto quién era Eliseo. Hemos visto quién era Eliseo. En el texto se nos dice también cómo lo llamó Elías a su ministerio. Y dice, pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. En el momento preciso. Pasando por delante, dice. Pasando por delante. Uno dice, pasa la primera yunta, pasa la segunda yunta, pasa la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta la 12. Aquellos estarían diciendo, ¿y este hombre qué hace aquí en medio esperando que pase una, pase otra, pase otra? Pasaban todos y cada uno. Pues no era nada más que aquel que estaba, el que Dios había elegido. Y fue en el momento preciso que Dios lo llamó y con toda sinceridad. ¿Por qué he puesto con toda sinceridad? Por la forma, dice, echó su manto sobre él. Es una expresión muy hermosa, muy buena. Echar el manto sobre alguien significaba que tú compartías su vida, que realmente era una persona tan importante que todo lo tuyo era del otro. ¿De acuerdo? Esto es lo que simbolizaba en el pueblo de Israel cuando alguien echaba el manto sobre otra persona o le daba el manto. Y esto lo podemos ver en el ejemplo claro de Jonatán y David. Cuando David es perseguido por Saúl, el padre de Jonatán, y Jonatán descubre que lo va a matar a David si David no se va, el rey David, antes de ser rey. Si no se va, Jonatán, cuando se pone a llorar diciéndole que su padre, si no se va, lo va a matar, ¿qué hace él? Le da su manto. Como decir, todo lo mío, escucha, todo lo mío es tuyo. Voy a compartir mi vida contigo. Voy a intentar ayudarte en todo lo que puedo. Y esto es lo que se ve aquí. Esto es lo que está queriéndonos decir realmente. Jonatán estaba compartiendo la vida con Moisés y Elías quería unir su vida con la de Eliseo. Quería estar junto a él, quería que actuara de la misma forma y Eliseo lo entendió perfectamente. Ahora bien, hay un Eliseo celestial que tiró el manto sobre nosotros. Este fue nuestro Señor Jesús. Este fue el manto, viéndonos despreciados, que no valíamos nada, que no teníamos nada, cogió su manto, nuestro Elías bendito, y lo echó sobre nosotros. Y eso de echarlo sobre nosotros significaba que iba a compartir nuestra humanidad, pero que iba también a compartir nuestro propio futuro. Él es el que murió en la cruz, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Sus beneficios fueron impartidos a nosotros. Su vida santa
Porque algunos dicen, no sé si lo habéis pensado alguna vez, la muerte y la resurrección de Cristo realmente nos limpió de pecado. Esto significa que estamos a cero. Pero no va al cielo el que está a cero en su cuenta. Va al cielo el que tiene en su cuenta un positivo en su cuenta. ¿Y en cómo añadimos un positivo a nuestra cuenta? Por nuestras obras, ¿no? Como ya he dicho antes. Por la vida de Cristo. Su vida, su muerte y su resurrección fue impartida para realmente darme la vida. Pero realmente para impartir a mí un plus, también me puso su manto en su propia vida. Su vida santa me la impartió conmigo. Y ahora Dios, cuando me mira, no solo mira que que no soy pecador por medio de Cristo, lo soy si no tuviera Cristo, sino que su propia vida es lo que ve Dios a través de su propia sangre. Así que nosotros, nuestro bendito Elías, puso su manto sobre nosotros y nos dio su beneficio, su vida. Y nos hizo herederos. Todo lo que tenía, dice, me voy al cielo para hacer lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis, capítulo 20? La nueva Jerusalén. Esa Jerusalén celestial preparada por el Señor Jesús. Este es el sitio de los santos, la eternidad gloriosa que nos espera con el Señor Jesús para siempre. ¿Por qué? Porque puso su capa y nos cubrió a cada uno de nosotros. Como Elías puso su capa sobre Eliseo. Ahora bien, ¿cómo respondió? ¿Cómo respondió Eliseo al llamado? El siguiente verso, voy rápido, madre. Si uno se para un poco ya se pierde en el tiempo, lo siento. Y me gustaría tocarlo como en tres gerundios, tres verbos gerundios. Dejando, festejando y sirviendo. ¿Qué es lo que se ve aquí? El primero es dejando. Dice, entonces dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, porque ¿qué te he hecho yo? Esta es la forma de expresión que había. No había otro medio. El ministerio de Eliseo iba a ser tan grande que había de dejar cosas para cumplirlo. Dios había llamado a Eliseo a una tarea tan importante durante los años siguientes que Eliseo tuvo que dejar su trabajo y a sus padres, lo veis aquí, a sus padres, para tomar realmente el ministerio que Dios lo había dejado. ¿De acuerdo? Pero nosotros, cuando aquel Elías celestial impuso su capa sobre nosotros, nosotros tenemos que dejar algo. Nuestra reacción natural hay que dejar. ¿Qué debemos de dejar? Nuestra vida pecaminosa. Claro, aquellas cosas que son contrarias a lo llamado de Dios. Si nosotros queremos cumplir realmente fiel el llamado de Dios en nuestra vida, hemos de dejar y dejar la vida pecaminosa, aquello que Dios no le agrada. Claro, hemos de dejar lo que no nos conviene. Mira, Pablo afirma que en Filipenses, dice, cuando él habla de su vida, de cómo la está viviendo actualmente, pocas veces Pablo habla de su vida interior. Siempre habla de doctrina, siempre trata de resolver problemas en sus cartas, ¿sabes? Y en pocas veces nos vislumbra un poco en sus cartas cómo vive la vida cristiana el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo afirma que está corriendo una carrera. Dice, no pretendo haberlo acabado. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que hace? Una cosa hago, dice. No pierde el tiempo. Él sabe que tiene que dejar cosas. Él sabe que algunas cosas que son buenas para otros, para él no lo es. Él no puede estar casándose. Supongamos, estamos poniendo el ejemplo del apóstol Pablo. Dios lo había llamado y él sabe que tenía el don de continencia, no tenía que casarse. ¿Por qué?
porque la obra que tenía que hacer era tal que no iba a dejar una mujer continuamente en casa sola, ni los hijos pues sin padre, ¿vale? Y además lo matan a poco tiempo, decapitado por el testimonio de Cristo. Dios lo llama con una labor y él tiene que dejar cosas. Pero cada uno de nosotros, primero, como creyentes hemos de dejar la vida pecaminosa, pero como creyentes hemos recibido un llamado cada uno y hemos de dejar cosas. Yo no te puedo decir lo que tú tienes que dejar, ni yo, pero cada uno tiene que dejar cosas para cumplir aquello que Dios le ha mandado. Algunos tienen que dejar cosas lícitas. El escritor de Hebreos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la vida cristiana, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice: despojándonos de todo pecado y peso que nos asedia. El pecado es natural. Tú no puedes decir que eres cristiano y luego irte con prostitutas o hacer otra cosa. Realmente eso no es cristiano. Pero el escritor de Hebreos va más allá, dice: y de todo peso. ¿Qué quiere decir? Aquellas cosas que son lícitas, pero que un corredor, a la medida que está corriendo una carrera, no se la pondría. Yo no veo a Pau Gasol, que es ahora el que va a venir al Barcelona, pues saliendo a jugar con el Barcelona con 4 pesas en los pies. ¿A que no? Ni uno que corre la carrera. No se pone un abrigo, se pone unos pantalones ajustados, se pone unas botas con tacones. ¿Por qué? Porque no es que esté prohibido, pero no va a correr bien la carrera. Y hay cosas que cada uno sabe que no corre bien esa carrera y que debemos de dejarlas. Es un peso que nos asedia y que a veces debemos de decir: pues esto lo dejo, por amor a ti, Señor. Voy a dejarlo, porque no es porque sea pecado, no es porque esté mal, sino porque me quita el tiempo de otras cosas, o porque lo entendéis. Pienso que uno hay que entenderlo, ¿no? Y el escritor de Hebreos nos quiere. Segundo, si hemos visto dejando, Eliseo tiene que dejar, pero también festeja. Dice: y se volvió y tomó el par de bueyes y los mató, y con el arado hizo una barbacoa. No lo dice así, lo he dicho yo. Coció la carne y la dio al pueblo para que hicieran una fiesta. Escucha, Eliseo vio que tenía que dejar a padre, que tenía que dejar el trabajo, que tenía que dejar su tierra, su pueblo, pero el llamado de Dios es una fiesta, es lo mejor. La vida cristiana es la mejor vida que nos ha sido dada. ¿Acaso se nos va a pedir algo que dejemos, que Dios no vaya a darnos recompensa mucho más de lo que pedimos y esperamos? ¿Acaso pensamos que la vida cristiana, algunos lo piensan, que servir al Señor y esforzarse en la vida cristiana es un lastre? Joder, es el lastre que tengo que pagar por llegar a la salvación. Es el lastre que tengo que llevar por no perderme. Es que los jóvenes tienen una mala tendencia en esto. Piensan que la vida cristiana es un lastre. Algo que, bueno, pero no puedo acostarme con mi novia. No puedo, ¿sabes qué? No puedo tener vicios. Como si fueran, no puedo. ¿Sabes lo que hace Eliseo? Deja las cosas y hace una fiesta. El llamado que había tenido era tan importante, tan glorioso, que le importaba un bledo lo que tenía que dejar. Es una fiesta. Y nosotros, ¿cuántas veces realmente tenemos que pensar en esto? La vida cristiana, el cristianismo es una fiesta, la mejor de las fiestas. Y si has sido invitado a las bodas del Cordero, ¿cómo no vas a hacer fiesta y dejar cosas? Mejor 10.000 veces. Hay que dejar y además hacer una fiesta porque es lo mejor que ha acontecido. Y tener alegría y gozo en el corazón porque Dios te ha llamado. Tercero, sirviendo. Después se levantó, dice, y se fue tras Elías y le servía. Es la única forma de aprender. Observamos que el ministerio de Eliseo no surge efecto hasta mucho tiempo después. Está acompañando, yo no he intentado verificarlo, cuántos años pasa desde este llamado hasta que Elías sube con el torbellino y es arrebatado al cielo. No lo sé. Pero ocurre bastantes cosas. Todavía Elías tiene un ministerio por delante, todavía tiene que ocurrir lo de la viña de Nabot, tiene que ocurrir lo de la muerte de Acab en esto. Bueno, tiene que ocurrir varias cosas.
¿vale? O sea, que no sé el tiempo, pero transcurre un tiempo que ¿dónde está Eliseo? Aprendiendo, sirviendo. ¿Cuántas veces yo quiero que se me den un alto rango, ser con renombre, ser alto, que me digan, aquí está el Paco, pero ¿dónde está el servicio? No puede ser comparado esto a aquel maestro que vino, dice, no para servir, no para ser servido, sino para servir Cristo el Señor. No vino para realmente servirnos a nosotros. Y si el Señor de la gloria vino al mundo para que realmente servir, nosotros ¿qué pensamos? Es un orgullo servir. Y nadie puede pretender tener nada si no sirve. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y cualquiera que tiene que poner una mano en un arado delante del Señor, realmente ha de ser alguien que sea humilde de corazón. Y servir. Y si uno no vale para servir, no vale para tener nada en la iglesia. Y para afuera, ni para Dios. Porque todo cristiano ha de ser un buen servidor. Elías estuvo sirviendo para quedarse único profeta en aquel tiempo, pues no único, había más, ¿vale? Pero como renombre tenía que estar sirviendo un cierto tiempo. Y nosotros siempre hemos de estar sirviendo. Nos lo enseñó nuestro Señor Jesús, que vino para servir y no para ser servido. Esta es la verdad. Bueno, el llamamiento fue un llamamiento eficaz, pero como he dicho al principio, nunca Elías dudó de ese llamado. Dios se lo había dicho, ves, desciende y haz esto que te digo. Y Elías, ni corto ni perezoso, después de haber pasado su tiempo malo, cumplió cabalmente. Y por eso Dios va a hacer grandes cosas todavía con Elías y va a hacer mucho más todavía con Eliseo. Así que hemos visto el segundo de los temas sobre Eliseo. Esperemos de aquí 2 semanas que veamos un poco más sobre la vida de Eliseo. Que Dios os bendiga y vamos a orar y después nos despedimos en oración. ¿Cantamos un corito? ¿No? No, ya es... Vale. Pues entonces nos ponemos de pie y nos despedimos en oración. Y a meditar y no pasar tan rápido las palabras ni los ejemplos, porque si meditamos en ello nos dicen muchas cosas. Vamos a orar. Padre y Señor Dios de los cielos, te alabamos y te bendecimos y te damos a ti el honor, la gloria que solo tú te mereces. Gracias te damos por este ejemplo tan maravilloso que tú nos has puesto. Sabemos que las palabras, como tú dices, fueron escritas para nuestro provecho, para sacarle el jugo necesario y para saber y conocerte a ti, al único Dios verdadero. Señor, ayúdanos no solo a meditar en ellas, sino a ponerlas en nuestros corazones. No nos dejes. Señor y Dios, queremos que tú transformes nuestros corazones y nuestras vidas a tu semejanza y que nos ayudes a ser, Señor, verdaderos Eliseos. Señor, que tú seas nuestro Salvador. Señor, gracias te damos. Bendícenos ahora, acompáñanos a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.